Hola, soy el Cholo 666 y les presento el segundo creepypasta gracias a Visión Paranormal. El cuadro de Rosemary. Aaron Jones conducía a su casa, donde su esposa, Audrey Simmons, lo esperaba. Se habían casado hace 2 años, aún no tenían hijos, aunque sí los deseaban. La casa parecía muy sola, faltaba el ruido de los niños pequeños corriendo por sus pasillos y los gritos de alegría mientras juegan. Aaron pensaba en eso todos los días cuando recorría el trayecto a casa, pero esta vez sus pensamientos fueron interrumpidos por una preciosa imagen. Había un cuadro abandonado en mitad de la carretera, un cuadro que parecía mostrar a una mujer de la época colonial tomando el té mientras leía un libro cubierta por una sombrilla del mismo color que su hermoso vestido rojo carmesí. Estaba cubierto de polvo y tenía un recuadro de metal en la parte inferior de su marco, una leyenda tal vez. Al pasar la manga de su camisa se pudo leer Rosemary. Maravillado por la belleza del cuadro, Aaron lo subió a su vehículo pues era algo encantador que pensaba colocar en la habitación principal, justo en lo alto de la pared, donde se vería muy bien y todos los visitantes dirían que era espectacular y preguntarían sobre su origen, carcomidos en secreto por la envidia. Con una sonrisa en su rostro, Aaron continuó en el largo trayecto hacia su hogar, dulce hogar, donde seguramente su esposa Audrey lo esperaría con una sonrisa en la puerta, como una fiel guardiana. Cariño, al fin llegas, te estoy esperando, la cena está lista, está saliendo del horno. Le dijo Audrey abriendo la puerta para entrar a casa, pero Aaron la detuvo cuando dio media vuelta. Espera, tengo que mostrarte algo, quedarás impresionada al verlo. Es algo maravilloso, además debe valer una fortuna, amor. Aaron lo sacó del auto, donde lo aprisionaba con una avaricia inmensa. Audrey solo lo miró de reojo, no le llamaba la atención la pintura. Después entraron a casa ya que fuera hacía un poco de frío. Mientras Aaron colgaba en la pared el cuadro, Audrey servía la cena, los dos se sentaron en la mesa, pero él no dejaba de observar el retrato, parecía enamorado de la pintura, parecía ausente, su mente estaba ocupada con la imagen. ¿Podrías dejar de verlo?, dijo Audrey con celos y enojo. Odiaba ese cuadro cada vez más. Parecía que quería robarle el amor de su marido, tal vez por eso se había atravesado en su camino. Él simplemente contemplaba aquella imagen colonial, sin siquiera darse cuenta de lo que pasaba a su lado, perdido en la imaginación, en los cabellos de la chica y en aquellos ojos que parecían reflejarlo. Parecía tan real, pero solo era un cuadro que ni respirar podía. ¿Es que acaso no lo ves? Es una hermosa obra de arte. Al oír eso, Audrey se levantó lanzando la vajilla con un fuerte estruendo sobre la mesa de caoba, pero a su marido pareció interesarle poco que se retirara del comedor enfadada. No dejaba de contemplar aquel cuadro, solo faltaba que se moviera y le hablara. Es hermosa, susurró para él solo, se retiró de la mesa y salió al patio, pero en su mente seguía aquella mujer invitándolo a entrar en aquel antiguo lugar de primavera. Todo parecía quedar pequeño ante su nueva adquisición. La casa es muy pequeña para esta maravillosa pintura, pensaba Aaron sin importarle la opinión de su mujer ni el hecho de que viviera en un impresionante caserón. Ojalá la pintura viviera, comentó para sí mismo mientras contemplaba el cielo estrellado y sentía el viento fresco que corría en ese día sin nubes donde se veía fácilmente la maravilla de la naturaleza, estupenda sin duda alguna, pero carente de intensidad en comparación con la maravilla que tenía en casa, y no precisamente se refería a su esposa y... Algo extraño le sucedía con esa mujer del retrato, algo que ni Dios mismo podía explicar, una obsesión que llevaba a otro nivel superior. Que el cuadro viva, se dijo en voz baja tal vez para que los vecinos que ahora dormían no lo escucharan, o solo para que su mujer que lo observaba por la ventana no se enfadara. Entró a su casa de nuevo cuando las luces se apagaban. No tenía importancia saber qué hora era, ni qué pensaría de él su mujer.
Ya adentro, entre las sombras miró a aquella mujer tomando el té. Una mujer de belleza enigmática, con algo que no sabrían muy bien definir pero que le atraía de manera increíble. No importaba si no era del gusto de su pareja, si Audrey no quería el cuadro con él mismo se iría solo con su nueva y preciosa mujer de pintura. Subió la escalera paso a paso lentamente hasta llegar a lo que era su habitación. Allí su mujer dormía o eso parecía, pues quizá solo aparentaba dormir para no tener una pelea más. Ellos rara vez peleaban, pero Audrey era muy celosa. Qué estúpidas que pueden volverse las mujeres cuando sienten celos. Tener celos de un cuadro, como si la chica del cuadro fuese a cobrar vida y seducirme, vaya idiotez. Se dijo interiormente Aaron mientras miraba a Audrey con cierto disgusto, aunque luego le vino a la mente la chica del cuadro y todo lo que quiso fue dormir para soñar con ella, para estar en sus brazos y bucear en el encanto de sus ojos y... Abrió sus ojos, frente a él, en aquel ventanal de su habitación, el sol resplandecía. Rosemary estaba sentada. Tomaba el té con la elegancia de toda una princesa, brillaba como una estrella, resplandecía como el sol y era elegante como la luna. Siéntate, cariño, ven aquí a mi lado. Lo invitaba a sentarse. Él, con una sonrisa de enamorado atontado, tomando su mano enguantada empezó a besarle. Ella lo observaba con tanta maravilla y cariño. De pronto observó por la ventana. Las nubes tapaban el sol y un torbellino empezó a girar en su dirección, se hacía más y más grande, como un gigantesco tornado. Chocó en su ventana mientras los cristales se rompían, y él despertó de aquel sueño que no quería abandonar. Fue como si el ruido de los vidrios que estallaban lo hubiera devuelto a la realidad, o al menos eso parecía. Bajó las escaleras con cansancio y sin cuidado, no le importaba tropezar, aún llevaba la misma ropa de ayer. Llegó hasta la habitación principal, la puerta se encontraba abierta. El cuadro que daba vista hacia la cocina no estaba, de seguro fue esa fastidiosa niña a la cual tenía como esposa, una chica molesta y explosiva. Algo sin embargo había pasado. Ahí seguía esa mujer clavada en la pared, pero había algo extraño en ella, había crecido, se había expandido, la torre Eiffel de París se observaba, y un paisaje crecía a su lado. Se veía la casa de ella y un castillo, personas bailando, hombres retratando a las más bellas damas y una orquesta clásica. Definitivamente el cuadro había sido alterado, pero era imposible que lo hubiese hecho Audrey pues ella nunca había tocado brocha alguna y los cambios eran formidables. O quién sabe, quizá contrató a un gran pintor, mas ¿y dónde rayos estaba Audrey? Tal vez estaba de compras en el supermercado y había olvidado cerrar su puerta. Aaron giró su cuello. El cuadro crecía más y más, como si fueran raíces creciendo sobre su pared. Una planta maravillosa, que se extendía en las ventanas, las tapizaba como si fueran ladrillos de un mágico castillo. Y el cuadro crecía más y más, con los duques de Francia, señoritas y ancianos elegantes, flores rojas que parecían abrirse de pétalo en pétalo, mariposas y aves que revoloteaban en el cielo, ventanales gigantes donde la luz se filtraba, niños jugueteando ante sus ojos maravillados. Todo era tan extraño, tan mágico y confuso en aquel proceso que se desplegó hasta que el lugar en que él se hallaba fue sellado y, así como salida de la nada, Rose estaba frente a él, mirándolo con dulzura, y algo de pasión, porque había sido el hombre que la recogió en aquella oscura y fría noche, el hombre que la colocó en un cálido hogar. ¿Quieres estar conmigo?, preguntó entusiasmada aquella mujer y él asintió con una seña afirmativa, besó sus labios, mientras ella resbalaba por su cuello, con una tremenda pasión, mostrando su escote. Espera, aquí no se puede, antes tienes que hacerme un favor, sobre todo si quieres estar conmigo, dijo aquella mujer mientras él afirmaba sus acciones sin dejar de tocarla. Mata a tu esposa.
Al oír eso él se detuvo un momento, la miró a sus claros ojos, a sus pupilas que parecían dilatarse un poco. Estando en sí, se habría negado rotundamente, se habría indignado, a pesar de lo tonta que a veces le parecía a Audrey. Pero el punto es que estaba fuera de sí mismo. Estaba atrapado, encantado por esa mirada que le ofrecía cosas por las que renunciaría al mismo cielo, así que ¿y por qué no condenarse al infierno y matar a Audrey? Sí, por ti asesinaría hasta al archiduque de Francia, dijo Aaron arrebatado y continuó besando los brazos de ella sin que ésta se opusiese a su cariño. Un portazo le despertó, ahora sí realmente despertó, su esposa había llegado, el cuadro no se encontraba en la pared, ella sostenía una bolsa, tal vez era el almuerzo de esa mañana. ¿Dónde está?, preguntó dirigiéndose hacia Audrey. ¿Dónde está?, decía más enfurecido. ¿Dónde está? Y no sé dónde está y no me interesa, tal vez se fue caminando, dijo ella con ironía y luego caminó hacia donde estaba la cocina, dejó la bolsa sobre la mesa, y de espaldas empezó a hablar. Te dejé un poco del almuerzo en el refrigerador, lo calientas en el microondas. Tras decir eso, giró y se encontró cara a cara con su marido. Un golpe en la cabeza la hizo caer. Aaron había tomado de un estante cercano el retrato, grande y con marcos de acero, de su boda y, con ese símbolo de unión, le había propinado un golpe bárbaro y... Audrey abrió un poco los ojos pero la sangre le nublaba la vista. No podía reaccionar, no podía creer lo que estaba pasando. Todo lo que sentía era miedo, decepción y un breve e intenso relámpago de dolor y compasión por la monstruosa transformación que había experimentado su marido. Aaron, dime qué te hizo la mujer del cuadro, dime qué te hice yo, dijo Audrey con los ojos nublados ya no solo por la sangre sino por las últimas lágrimas que lloró antes de que Aaron despertase de la duda que por un momento detuvo sus manos asesinas y... Fue un golpe tras otro. Nada lo detenía, ni los gritos de ella ni el ver cómo su carita se iba transformando en un penoso amasijo de carne y hueso. Solo se detuvo al reventarle el cráneo. La escena era horrenda pero pronto estaría fuera de ese lugar. ¿Qué más daban esas manchas de sangre? Arrastró su cuerpo hasta el baño manchando el suelo de escarlata. Abrió el grifo del agua y ésta empezó a salir llenando rápidamente la bañera, allí puso el cadáver de Audrey con la mitad del cráneo aplastado. Te lo dije, perra, ¿dónde está mi cuadro? Miró al cadáver y lo colocó sobre el agua que se estancaba en aquella bañera, el rostro de su mujer se hundía en la clara agua provocando que fuera difícil de ver. El agua carmesí y el negro de sus cabellos era una combinación extraña que mareaba, pero él salió de aquel cuarto sin importarle que el agua continuara saliendo hasta desbordarse. El sótano era el lugar más seguro en que Audrey podría haber ocultado su cuadro. Y ahí estaba oculto detrás de algunos oxidados metales. Se encontraba partido a la mitad y Rosemary parecía haber desaparecido de la pintura. De pronto un susurro resopló en su nuca. Era ella, su querida Rosemary, la dueña de su alma, aquella que le robó sus acciones, su cerebro, su corazón y... giró su cuello. Corrió tras ella escaleras arriba como un niño dispuesto a abrir sus regalos en la mañana de Navidad. Un lazo que antes había adornado su preciosa cabellera color fuego se encontraba en la entrada de la cocina marcándole dónde había entrado su amor. Ahí estaba esa hermosa pelirroja, tomando el té. Cuando el reloj marcaba las 12, su sueño se cumplió. Vamos, amor, lo has logrado, has llegado a mi corazón cumpliendo mi súplica, eres un honorable caballero. Sirvió té en una pequeña taza, Aaron se sentó sobre el sofá y empezó a besarla. Vamos, toma tu té, y estaremos juntos por siempre, vamos, bébelo. De un solo trago el té pasó por su garganta, la taza rodó por la alfombra y él cayó en brazos de su Rose. Entonces sus ojos empezaron a nublarse y a fallar. En unos pocos minutos, la vida de Aaron se apagó.
Gerald Taylor, el vecino de los Jones, se extrañó porque hacía semanas que no había visto a Aaron y Audrey salir de su hogar. Por eso un día fue a tocar su puerta, pero nadie respondía y un olor nauseabundo invadía el ambiente, como si un perro estuviera pudriéndose. Dentro se escuchaba el goteo constante del agua, incluso el suelo del jardín se encontraba húmedo, la hierba había crecido hasta casi llegar a sus rodillas, la cerradura de la puerta no tenía candado alguno y el cadáver de Aaron se podía ver a pocos metros de la entrada de la casa, inerte en el suelo de la cocina. Consternado, Gerald salió corriendo al primer teléfono que encontró y la policía llegó en instantes. El forense y los peritos tenían una teoría, pero el agua había dañado muchas pruebas. En opinión de los forenses, al parecer habían golpeado brutalmente a Audrey Simmons hasta reventarle la mitad del cráneo, tras lo cual la arrastraron hasta la bañera. El presunto culpable era Aaron Jones, el cual se había suicidado ingiriendo un té con cianuro. Misteriosamente, de entre todos los posibles elementos vinculables al siniestro, una cosa no quedó dañada por la humedad. Se trataba de una pintura que alguien había depositado sobre una de las sillas de la cocina, como si estuviera compartiendo su último sorbo con ella. Como por arte de magia el cuadro se había reparado solo y en él se veía a una enigmática y hermosa mujer que tomaba el té y llevaba un vestido escotado casi tan rojo como sus largos endurados cabellos. Debajo de ella se podía leer la siguiente leyenda: Rosemary. ¡Qué hermosa mujer! Tiene una mirada especial, dijo uno de los agentes pensando para sus adentros en quedarse con el cuadro después de acabadas las investigaciones. Cuidado, vaya a ser que esté embrujada. ¿No ves que ella fue la causante de todo esto?, le dijo otro oficial en tono burlón, a lo que el primero respondió con una carcajada y entonces, dándole la espalda al cuadro, ambos rieron mientras, en algún punto del futuro, los ojos verde esmeralda de Rosemary se volvían más negros que la noche y otro baño de sangre empañaba la felicidad de un nuevo matrimonio y...